De acuerdo. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por acompañarnos una vez más en este pequeño homenaje que le queremos rendir a nuestro querido profesor Gustavo Guevara Inciarte, ya en el tercer aniversario de su fallecimiento. Algunos no nos podemos creer que no está aquí con nosotros. Y bueno, siempre nos gusta a un grupo de estudiantes antiguos alumnos suyos que nos hemos puesto de acuerdo para realizar diversas actividades académicas, porque en su momento consideramos que la mejor forma de rendirle homenaje era seguir trabajando en economía, en los temas que nos interesaban relacionados con la economía, seguir discutiendo sobre una ciencia que él amaba tantísimo, que tanto defendió y que con su extraordinario buen hacer nos enseñó. Y bueno, pensamos que es la manera, digamos, más bonita, ¿no? Y más amable de hacerle un homenaje y de recordarle. Entonces, en ese sentido, yo agradezco a mis colegas que hemos estado trabajando en esto por estar juntos, por seguir manteniendo viva su memoria, así nos seguimos acordando de él siempre y siempre permanece vivo en nuestra mente y en nuestros corazones. Y también en parte las cosas que él nos enseñó, pues podemos enseñarla y compartirlas con el resto de las personas, con nuestros estudiantes también y con las personas que están interesadas en la economía de una y otra manera u otra manera. Y bueno, pues qué mejor forma que esa de recordarle, de mantenerle vivo y de hacerle un homenaje. Hoy tenemos dos colegas de lujo, dos invitados de lujo, no solo por su excelencia académica, sino también por cómo son como personas, ¿no? Tenemos a Vladimir Zanoni, que es economista por la Universidad Santa María en Venezuela y luego doctor en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Actualmente es economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, ha trabajado en diversos temas relacionados con la economía aplicada. Hoy nos va a contar acerca de los temas relacionados con la discriminación en el mercado laboral, en el crédito, aplicado a los estudios relacionados con los proyectos que lleva para el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina. Y Vladimir, mil gracias por la invitación. Sé que hoy estás de viaje, además, estás ocupadísimo y en medio de esa agenda que tienes tú, pues nos has abierto aquí un espacio para compartir con nosotros, así que te lo agradecemos de verdad, de corazón. Y No, luego, sí. un lujo estar con ustedes. Muchas gracias, Virginia. Gracias. Y luego vamos a tener a Sonia Di Natale, bueno, una economista que para muchos, digamos, ha sido siempre como una leyenda, ¿no? En la Universidad de Carabobo, creo que es la única graduada magna cum laude, una economista estrella, la discípula amada y más admirada, creo yo, de Gustavo, sin que otras nos pongamos celosas. Pero Sonia siempre tuvo un desempeño brillante y lo demostró tanto en la carrera, que es egresada de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo y es orgullo para todos nosotros, como luego por haber obtenido su doctorado en la Carnegie Mellon y actualmente es la directora de la División de Economía del CIDE en México. Es autora de diversos artículos nacionales e internacionales en revistas todas indexadas. Bueno, Vladimir también, no lo mencioné. Y bueno, por eso digo que aquí tenemos dos economistas de lujo y vamos a disfrutar y aprovechar. Cada uno va a tener un turno aproximadamente de 15 minutos. Yo les voy a ir avisando por el chat. Y luego las preguntas y comentarios y quien quiera participar puede sumarse al final. Abriremos un turno de palabras. Por favor, le van levantando la mano y para abiertos estamos para comentarios, preguntas, dudas, lo que sea. Estoy segura que tanto Vladimir como Sonia estarán encantados de eh,
digamos, de contestar a todos esos comentarios o conversar con los participantes. Bueno, sin más nada que agregar, Vladimir, cuando quieras, si quieres compartir tu pantalla. Ya, excelente. Cuéntenme si pueden ver mi pantalla, por favor. Ya, Sí, perfecto. ok. Perdona, Vladimir, por favor, asegúrense que tienen sus micrófonos cerrados para que podamos escuchar a Vladimir. Chévere. Yo no los puedo ver, así que Virginia nos había dicho que las preguntas al final, pero si sienten una urgencia de preguntar, yo les respondo, no se preocupen. O sea, siéntanse en libertad de interrumpir si tienen alguna aclaratoria. Bueno, muchas gracias Virginia por la gentil invitación. Siempre para mí un honor estar en este foro, pues, ¿no? Conversando, en particular para destacar, pues, la trayectoria de vida de Gustavo, bueno, que es una huella en todos sus estudiantes. Quisiera uno poder decir que va a lograr algo parecido, o sea, como dejar un legado tan lindo, ¿no? Como el que dejó Gustavo. Entonces, bueno, como tú bien decías, qué más chévere para nosotros que honrar su vida hablando de economía, pues que era lo que él quería. Eh, en esta ocasión voy a conversar sobre un proyecto de investigación amplio que tenemos, que venimos desarrollando en el Banco Interamericano de Desarrollo para, para, que tiene un objetivo múltiple, ¿no? Por un lado, tiene como objetivo medir el tamaño de la discriminación que se manifiesta en diferentes mercados, en diferentes países y en relación con diferentes atributos que caracterizan a las personas que son sujetos a prejuicios, ¿no? Eh, por un lado queremos medirla y por el otro lado estamos buscando también alternativas de intervención en políticas públicas cuando se manifiesta para intervenir. Bueno, quiero comentarles un poco de manera muy general lo que venimos haciendo, un poco como para también, como entiendo, este es un grupo de gente interesada en investigación y es un poco como para llamar la atención de lo que estamos haciendo, invitarlos a colaborar, que vean un poco si hay algunos de estos temas que les interesen y más que todo para establecer un diálogo con este grupo de colegas, ¿no? Que está vinculado a esta presentación. Bueno, este es un trabajo conjunto con la gente de ANOVA, que también es un grupo de investigación venezolano. Omar Zambrano y Hugo Hernández son los que están fronteando los aspectos conmigo, los aspectos de diseño de estos estudios de discriminación que voy a describir a continuación. O sea, un poquito para poner en perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, cómo estamos entendiendo nosotros los temas de discriminación. Y entonces la discriminación es una conducta, básicamente, ¿no? Es una conducta que limita la capacidad de que se lleven a cabo transacciones en mercados, ¿sí? Entonces, piense que la posibilidad de que haya un intercambio se ve limitada por la discriminación y bueno, y entonces se manifiesta en mercado. O sea, usted puede tener discriminación. Intercambios que no se llevan a cabo en diferentes mercados: mercado laboral, mercado de crédito, mercado de bienes raíces, mercado de matrimonio. O sea, donde quiera que hay transacción, la discriminación puede jugar un rol limitando la posibilidad de que las transacciones se lleven adelante, ¿no? Y el atributo básico de la discriminación está enraizado, pues, ¿no? En los prejuicios que ciertos individuos tienen hacia otras personas con características específicas. La persona es migrante, la persona es mujer, la persona es gay, es lesbiana, tiene discapacidad física, es una persona de color. Entonces, estos atributos que son conspicuos, que son visibles, que caracterizan a las personas, limitan la posibilidad de que las transacciones sigan adelante y bueno, eso tiene impactos clarísimo, no solamente ético, desde el punto de vista, bueno, de digamos, la igualdad y que uno está pensando en que las posibilidades de que la gente lleve adelante sus perspectivas de vida de forma equitativa, pero también tiene impacto sobre la eficiencia económica, ¿no? O sea, el hecho de que no se lleguen transacciones, porque existe discriminación, limita pues, la capacidad real que tienen los mercados de desenvolverse y, bueno, y obtener el máximo beneficio de esas transacciones, ¿no? Entonces, bueno, hay una dimensión de equidad y hay una dimensión de eficiencia también en el aspecto de la discriminación. Les voy a hablar un poquito de teoría rápidamente, una formulita nada más. Me pareció que era muy importante poner como en perspectiva la parte teórica. Nosotros estamos entendiendo el proceso de discriminación y repito, discriminación entendida como esa conducta, ¿no? Que limita las transacciones en los mercados, eh,
creo que se entiende intuitivamente como el producto de dos procesos, ¿no? Entonces, esta DI que tenemos aquí es la discriminación, es la conducta que estamos llamando, ¿no? Y la modelamos como un promedio ponderado, que viene de dos componentes. Un componente que llamamos PI, que es el prejuicio, ¿sí? Entonces tú puedes decir que, bueno, que la discriminación tiene una parte enraizada en el prejuicio, prejuicio entendido como esas actitudes enraizadas que son más instintivas de las personas respecto de cómo reaccionas con los atributos que tienen otros individuos, ¿no? Y el otro componente que forma la discriminación es el proceso de estereotipar los estereotipos. Entonces, la discriminación, la conducta discriminatoria es un promedio ponderado de cómo usted, por un lado, le afectan sus prejuicios, que es lo que tiene, lo que Gary Becker llamaba discriminación por gustos, esa animadversión casi animal, pues, ¿no? Que uno tiene hasta ciertos atributos por miedo, por lo que sea, para llevar a cabo transacciones. Y por el otro lado, proceso de estereotipación, que uno hace estereotipos respecto de los otros sujetos, cuando la información que uno tiene del sujeto con el que va a realizar una transacción es incompleta, ¿sí? Entonces uno lleva adelante un proceso de estereotipar. Y ese proceso de estereotipar, bueno, no se da en un vacío. Los estereotipos se forman en función de las creencias. Esta vez que está aquí son las beliefs, son las creencias que la gente tiene. Y esas creencias están enraizadas dependiendo del tipo de información que yo tenga sobre el sujeto. Mientras más información tengo sobre el sujeto, menos oportunidad tengo de formarme creencias y más me baso en lo objetivo. Y bueno, también la forma como yo construyo esos estereotipos tiene que ver con mi nivel de formación y habilidades. O sea, la gente con más capacidad cognitiva formula estereotipos de forma distinta que la gente que tiene menos capacidad cognitiva. Tiene que ver también con mis habilidades socioemocionales. Si yo soy una persona que tiene mucha capacidad de ponerme en los zapatos del otro, entonces llevaré a cabo esos estereotipos de forma distinta. La tecnología con esta W que tenemos acá es un parámetro de tecnología con la que se forman los estereotipos y los recursos disponibles, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo yo para formularme un juicio respecto de los sujetos, ¿no? Decía este psicólogo Jung, ¿no? Decía, bueno, la gente, pensar es costoso, es difícil, entonces la gente juzga, ¿no? Entonces, un poco la formación de estereotipos es precisamente eso, dado que los recursos son limitados y que la capacidad cognitiva de los seres humanos no es completa, la información que tenemos sobre los atributos de las personas tampoco son completos, uno tiende a estereotipar. Entonces, hay un promedio ponderado de los prejuicios que están engranados, pues, ¿no? En la forma como uno percibe a las personas en base a gustos, y otra que tiene que ver con un proceso más relacionado con la información asimétrica, pues, ¿no? El hecho de que uno no puede identificar todos los atributos valiosos de un sujeto. Ahora, esas creencias que yo tengo respecto de los atributos valiosos del sujeto tampoco se dan en el vacío. Obviamente yo voy a tratar de formular creencias cuando hago estereotipos que están montadas sobre mis propios prejuicios. De ahí que entonces al final de esta ecuación que ustedes ven aquí, la forma como se formulan los estereotipos también es condicionada a, a mi nivel de prejuicio. O sea, yo no necesariamente voy a retrotraer de la distribución poblacional cuál es el atributo, cuál es la media de la habilidad de la persona en la población que le representa. Yo voy a sacar esa media de la distribución que yo observe, de la que está en congruencia con mis creencias respecto de la persona, ¿no? Entonces, digamos que los estereotipos juegan un rol central, pues, ¿no? En la manera como los individuos llevan adelante discriminación. Me parecía que esto era importante un poco como para caracterizar lo que tenemos en mente y a partir de esta manera de entender el proceso discriminatorio que llevamos adelante ejercicio. Entonces le damos un poquito una hoja de ruta de lo que hemos venido haciendo. Hemos realizado a la fecha cerca de 12, 15 experimentos para medir discriminación en América Latina. Tenemos estudios en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Colombia, Bolivia y Perú. Actualmente en Bolivia y Perú están, bueno, de hecho yo estoy aquí en Lima porque estamos llevando adelante uno de estos experimentos, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos trabajando en diferentes países y estamos trabajando entonces también como, fíjense, hay múltiples mercados, no solamente estamos viendo mercado laboral, sino también estamos viendo mercado de alquileres, estamos trabajando con mercados de créditos también, estamos trabajando con mercado de hipotecas y viendo entonces, estudiando discriminación hacia múltiples individuos, ¿no? Como les decía, hemos hecho estudios sobre gays y lesbianas, sobre personas con discapacidad física, sobre migrantes, sobre personas de color, sobre personas
que viven en barrios marginales y se le atribuye el vivir en un barrio marginal. Y bueno, entonces venimos tratando de mapear transacciones, mercados y lugares, países, ¿no? Para medir el tamaño de la discriminación y llevar adelante estrategias para reducirla, que les voy a comentar brevemente en qué consisten algunas de las cosas que estamos viendo. Entonces, esta es como la hoja de ruta. Esta hoja de ruta aquí expresada es cronológica, o sea, arrancamos por Buenos Aires, lo primero que hicimos fue un estudio de correspondencia en Buenos Aires para medir discriminación hacia las personas que viven en las llamadas villas, que son como los barrios marginales de Buenos Aires, ¿no? Y después entonces nos movimos a Colombia, donde estudiamos discriminación en el mercado de bienes raíces hacia venezolanos migrantes. Después en Ecuador hemos hecho discriminación en el mercado laboral y de alquileres hacia migrantes, personas gays y lesbianas y mujeres. Hemos hecho experimentos de campo y de laboratorio en Ecuador para medir discriminación hacia personas con discapacidad física, migrantes y mujeres en dos ocasiones. En Colombia estamos estudiando discriminación en el mercado laboral hacia afrocolombianos, personas con discapacidad física y migrantes. Y en Bolivia, personas trans en mercado laboral y mujeres. Y en Perú vamos a trabajar con migrantes venezolanos y con mujeres, discriminación hacia migrantes venezolanos y mujeres. Eso es más o menos como el mapa de lo que estamos haciendo ahorita. La idea es que podamos ampliar esto a otros países de la región. Tenemos interés en trabajar en México, tenemos interés en trabajar en Brasil, en Colombia con más profundidad, ¿no? Entonces, bueno, si a ustedes les interesa, como dicen los gringos, whisper my ear, ¿no? Porque en esto está. Bien. Vladimir, perdona que te interrumpa. Como dijiste que podíamos preguntarte, es una Bueno, pregunta rápida relacionada con la transparencia anterior. sí. Entonces, ¿los estudios son independientes uno del otro? ¿No puedes hacer, digamos, un panel de datos para luego poder hacer estudios que te permitan ver diferencias entre países? No. No, sí, Cada sí. estudio No, es... sí se puede, sí se puede. sí. O sea, todo va a depender del approach metodológico con el que avances, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros empezamos, esto es relativamente, entre comillas, como pionero, y hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, algunas de las cosas que hicimos al inicio nos dimos cuenta que no funcionan muy bien, hemos ido cambiando la metodología. Pero los últimos estudios que hemos hecho, que son los que aparecen ahí como ongoing en Colombia, Bolivia, Perú y en Ecuador, la metodología es bastante similar, ¿sí? De manera tal que eso permite una comparación contemporánea, si lo quieres, y también entre países de los procesos que estamos estudiando. Por ejemplo, en el caso de discriminación hacia mujeres, tenemos el estudio viene multipaís, o sea, hacer Bolivia, Colombia, Ecuador. En el caso de Ah, discriminación hacia migrantes venezolanos, Ecuador, Colombia. de Y así. acuerdo. Y también bueno, ya lo vas a ver, pero lo interesante de lo que estamos logrando hacer nosotros es que se pueden contestar múltiples preguntas de investigación. No es solamente la medición del tamaño, sino que por el mismo tipo de diseño de lo que estamos haciendo, podemos responder múltiples preguntas que te voy a mostrar en un minuto, ¿no? ¿Cómo Perfecto, arranca esto? gracias. Chévere. ¿Cómo arranca esto? Nosotros primero hicimos un estudio de correspondencia. Esto se populariza a partir de los trabajos de Marianne Bertrand y Mulanatán en el 2004. ¿Qué hicieron ellos? En Estados Unidos mandaban CVs, ¿no? Que eran observacionalmente idénticos en términos de las señales que representa productividad, ¿no? Señales que representan productividad. Y entonces, pero aleatorizaban la condición de uno ser blanco o negro, ¿no? Entonces, hombres y mujeres blancas y negras, ¿no? Que bueno, se han graduado en los mismos sitios, tenían los mismos atributos de productividad, pero se aleatorizaba la condición de minoría. Y encontraron que, bueno, que las personas que se les daba una señal de que eran de color, bueno, tenían una tasa de respuesta a llamadas telefónicas más baja, ¿no? Que las personas que no eran de color. Entonces, esto se popularizó como estudios de correspondencia. A partir de ese estudio en el 2004, a la fecha hay miles de estudios parecidos, o sea, en diferentes países, en diferentes mercados. O sea, básicamente la idea consiste en someter a la gente que son intermediarios en estos mercados a la evaluación de perfiles en el campo, en las condiciones que existen para hacer las evaluaciones. Y bueno, y entonces recuperar la tasa de respuesta. Y esa tasa de respuesta, si los atributos están macheados, pues están observacionalmente idénticos, la diferencia de la tasa de respuesta debería ser cero. Pero si hay a favor de un grupo o del otro, eso se toma como evidencia de discriminación. Como digo, pues ha sido mapeado en múltiples países, desde Sudáfrica, pasando por Turquía, los países europeos, Estados Unidos, Canadá. Interesante, de manera interesante, no mucho en América Latina.
¿sí? No se ha hecho mucho en América Latina. Hay unos pocos estudios de correspondencia en América Latina, pero en el resto del mundo sí se había hecho bastante. Entonces, bueno, arrancamos por aquí. Nos parecía que era un trabajo interesante. Había interés dentro del Banco Interamericano por tratar de entender cuál era el nivel base de discriminación, porque eso podría estar afectando la efectividad de los programas de mejoramiento de desarrollo urbano. El banco invierte muchísimo dinero en la reconstrucción urbana de los barrios marginales, les hace brocales, calles, agua, saneamiento, etcétera. Y bueno, entonces un poco el impacto social de eso pasa por si mejora las condiciones de vida de las personas. Entonces, un mediador en ese proceso puede ser la discriminación. Usted puede invertir mucha plata y mucho cemento, pero si el mercado y la sociedad todavía ve con animadversión o con un talante discriminado a las personas que viven en barrios marginales, eso no es conducente a su inclusión social, que es lo que en el fondo usted está buscando. Entonces, bueno, arrancamos por ahí. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta, bueno, nosotros enviamos 8.000 currículos, pares de currículos, o sea, 8.000 puestos de trabajo en 6 meses, ¿no? Entonces arrancamos en noviembre del 2019 y llegamos hasta agosto del 2020. Bueno, la mitad nos agarró la pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, y fueron 8 meses, es sumamente demandante en términos, ese tipo de estudio es sumamente demandante en términos organizativos, porque dura bastante tiempo, hay que hacer mucho seguimiento y las tasas de respuesta son muy bajas. O sea, aquí lo que pasa es que usted necesita que de esos 8.000 currículum, las firmas, pues las empresas te respondan, y eso no ocurre con mucha frecuencia. Pues. De esos 8.000 currículos recibimos como 400 respuestas, que es menos del 5%, bueno, el 5% más o menos, ¿no? Pero es bastante bajo, ¿no? Para un esfuerzo, bueno, también de inversión de tiempo y dinero. En este proceso nosotros nos dimos cuenta, bueno, pero ¿por qué tenemos nosotros que esperar a que surjan los puestos de trabajo para nosotros obtener respuestas de estos intermediarios en el mercado? En este caso eran reclutadores, ¿no? Pues entonces contratemos a esos reclutadores nosotros mismos y sometámonos a un experimento donde los ponemos a que ellos hagan evaluaciones directas de estos mismos perfiles sintéticos, que en vez de esperar a que salgan las ofertas reales de trabajo, nosotros simulamos que somos una empresa que estamos buscando gente y empezamos a testear, ¿no? Y así arrancamos nuestro primer estudio en Argentina, ¿sí? Era un estudio que tenía, tomamos 10 vacantes disponibles en el mercado en el momento, ¿sí? Las simulamos que éramos una empresa que estábamos buscando candidatos, y entonces hicimos lo que se llama un stealth experiment, un experimento como escondido, en donde el objetivo era un poco, ¿cómo se llama? Se le decía a las personas que estaban trabajando con nosotros que era un proceso de reclutamiento, que nosotros estamos testeando una herramienta en línea para hacer reclutamiento. Entonces, bueno, generamos los perfiles sintéticos de dos individuos dentro de cada vacante disponible, y bueno, entonces contratamos a 500 o 400, en este caso 580 reclutadores en Argentina, y entonces hicimos esto. Esto se le conoce como estudios de viñeta, factorial surveys, y entonces, bueno, hicimos este factorial survey con ellos, básicamente, ¿no? Donde pasamos entonces el estudio de correspondencia a lo que se llama en la literatura un artifactual field experiment. Tratamos de simular las condiciones naturales en las que se dan las transacciones en el mercado y trabajamos con agentes reales. Entonces, bueno, arrancamos por ahí. Tres cosas interesantes surgieron de aquí. Lo primero es que la interacción entre nosotros como investigadores y la empresa o las personas que toman las decisiones del mercado ya no se limitaba a una llamada telefónica, te llamo o no te llamo, ¿sí? Que era lo que pasaba en los experimentos de correspondencia, sino que aquí en esta dimensión teníamos el tema de que tú podías hacer las preguntas que tú quisieras a esta gente, ¿no? Entonces podías recuperar los atributos y las características de estos sujetos que están tomando las decisiones para ver si esos atributos y características tienen algún tipo de capacidad predictiva en su conducta discriminatoria. Entonces vamos como abriendo una primera caja negra. La otra es que tú puedes intervenir, tú puedes en el marco de esas preguntas que le estás haciendo a los reclutadores, tú puedes intervenir para tratar de inducir conductas en una dirección u otra. O sea, puedes hacer esto que se ha popularizado, estas intervenciones conductuales, behavioral nudges. Entonces nos dimos cuenta que podíamos trabajar con behavioral nudges. Y la otra cosa muy interesante que tenía era que no nos limitábamos a esta interacción de te llamo o no te llamo, sino que le podíamos preguntar, bueno, dame un assessment, una evaluación del perfil del candidato, entre el 1 y el 10, ¿quién es mejor? O sea, hay una multiplicidad de preguntas asociadas con los resultados y cómo él está entendiendo o ella está entendiendo el proceso de reclutamiento, que abre un abanico de oportunidades que no se limita solamente a te llamo o no te llamo, que es lo que pasa con correspondencia, ¿no? Entonces, bueno, esas tres dimensiones nos dimos cuenta que habría un espacio metodológico muy chévere, muy importante,
y empezamos a replicar entonces esto en múltiples mercados, lugares y países. Entonces, de lo que hicimos en Argentina, muy parecido a los resultados que tuvimos con el Field Experiment que les acabo de escribir en relación con lo que tuvimos con el ejercicio de correspondencia, con la diferencia de que nos costó un cuarto del dinero y un décimo del tiempo. Lo hicimos rapidísimo y muy eficientemente. Entonces, bueno, nos fuimos a Colombia. Y entonces nuestro primer estudio en Colombia se montó era sobre bienes raíces, y nuestro primer estudio utilizando Field Experiment de este tipo fue con agentes de bienes raíces en Colombia. El segundo estudio fue con agentes de bienes raíces en Colombia para entender discriminación hacia migrantes venezolanos en Cúcuta y en Bogotá. Entonces hicimos este estudio donde encontramos que, bueno, efectivamente la discriminación se monta sobre normas sociales hacia, bueno, que son discriminatorias hacia los venezolanos y hay de hecho una profunda discriminación pues, en el mercado de bienes raíces inmobiliario para conseguir apartamentos de renta hacia los venezolanos, a pesar de que tengan capacidad de pago, historial de crédito, etcétera, equivalente a lo que tuviera un colombiano, ¿no? Luego entonces nos fuimos. Vladimir, perdona, te quedan 5 minutos. Ya, ¿Crees que rápido. puedes? Sí, yo cierro rápido, ¿Sí? tranquilo. ¿Te va bien? Y Sí, sí. espera un segundo, hay alguien que tiene el micro abierto. Aquí veo que es Abel, pero no sé si hay alguien más. Sí, porfa, si lo pueden cerrar. Dale. Gracias. Chévere. Bueno, sigo entonces. Entonces, luego de estudiar en Colombia el mercado de bienes raíces, nos fuimos a Ecuador, que dicho sea de paso, yo soy economista de país en Ecuador, entonces la mayoría de los experimentos los hago en Ecuador. Entonces estudiamos discriminación hacia personas migrantes, mujeres y lesbianas y gays en el mercado laboral. Mismo diseño. Un número definido de vacantes, ¿sí? Entonces, donde mostramos dos CVs y esos CVs, bueno, con reclutadores que hemos contratado en el mercado. O sea, hacemos todo un ejercicio de contratación de reclutadores, hacemos estudios de campo para tratar de simular una plataforma en línea que sea similar a lo que hoy es el trabajo remoto de estos agentes de recursos humanos, ¿no? Bueno, la idea es entonces someterlos pues, a estas rondas de evaluación de perfiles de candidatos donde la condición de minoría de uno de ellos está aleatorizada. Entonces aquí hicimos estudios hacia migrantes, mujeres y personas gays y lesbianas. De forma interesante, los resultados aquí fueron bien reveladores porque encontramos que la discriminación no es un one size fits all, no es como que una bala que mata a todos, sino que tiene expresiones diferentes de acuerdo con la condición de minoría. Encontramos discriminación negativa hacia hombres gays, pero discriminación positiva hacia mujeres lesbianas en el mercado laboral. Y encontramos discriminación positiva hacia las mujeres y negativa hacia los migrantes. Entonces hay toda una heterogeneidad el signo de la discriminación hacia donde se mueve, que va en función de cómo el mismo sujeto percibe individuos diferentes con condiciones o atributos distintos en términos de su posibilidad de llevar adelante transacciones en el mercado laboral, ¿no? Hay toda una serie de lecciones metodológicas que hemos ido incorporando que tienen que ver con cómo se aleatorizan estos procesos, cómo se gana validez externa, etcétera, que bueno, sería mucho detalle, pero bueno, este fue nuestro tercer experimento. Luego entonces nos fuimos al mercado inmobiliario en Ecuador y trabajamos esas tres dimensiones de nuevo, que eran gay, lesbianas, mujeres, inmigrantes en el mercado inmobiliario. Lo mismo, encontramos que sí hay discriminación más o menos con estos mismos signos, y Alex Rodríguez, logramos introducir nuestra Alejandro Durán, Antonio intervención. Por Marcel, favor, ¿alguien tiene el micro Jordi abierto? Ponte, Gabriel Copo. Cerrar el micro, por favor. Ya, gracias. Perdona, Vladimir, es que no se escucha y como queda grabado. Sí, tranquilo, no pasa nada. Bueno, entonces decía que replicamos el experimento en mercado laboral en Ecuador, en el mercado inmobiliario, encontramos más o menos cosas parecidas. Y entonces aquí empezamos nosotros a hacer intervenciones conductuales. Entonces en Ecuador, algo que logramos hacer fue aleatorizar un notch para un subconjunto aleatorio de agentes de bienes raíces que están trabajando con nosotros. Les hacíamos al inicio reflexionar sobre las dificultades que la gente que son minorías tiene que llevar adelante para equipararse a los que no son minoría, pues, ¿no? Entonces, un poco como para señalar, pues, ¿no? Que para lograr el mismo estatus socioeconómico, la gente que son minoría tiene que pasar por un proceso que los pone en una perspectiva distinta, ¿no? Y que señala que eventualmente pueden tener habilidades, ¿no? Muchas habilidades. Entonces, bueno, eso resultó muy efectivo a los efectos de hacer reflexionar a los agentes de bienes raíces y tuvo un efecto positivo que redujo la tasa de discriminación hacia los migrantes, en este caso, ¿no? En Ecuador. Después entonces nos movimos
a otro estudio que hicimos también en Ecuador, con un poquito de innovaciones metodológicas. Siempre tenemos una sola etapa en la evaluación, le mostramos los perfiles a los reclutadores y ellos tomaban una decisión. Aquí hicimos una cosa diferente. Tenemos un primer estadio donde teníamos 6 candidatos y los reclutadores tenían que escoger 2 de allí. Y después pasaban a una segunda etapa donde en la primera no le habíamos dicho cuál era la condición de minoría y en la segunda le mostramos un video donde la persona salía en una silla de ruedas o era un migrante venezolano o era una mujer. Se daba a conocer la condición de minoría y entonces estudiamos la conducta como con un poquito más de profundidad y un poquito más parecido a lo que pasa perdón, en las evaluaciones reales en el mercado laboral. Bueno, ese estudio lo cerramos hace 3 meses, o sea, la data la estamos procesando, nos permite entonces responder a la pregunta de cómo anonimizar la condición de minoría hacia personas que que son minoría, les favorece o no les favorece. Les doy como de manera interesante, los migrantes venezolanos que tienen discriminación negativa en la línea de base, cuando uno anonimiza la condición de minoría, eso les favorece, pero a las mujeres no, porque las mujeres, por el mismo proceso de incorporación masiva al mercado laboral, la tasa a la que son seleccionadas en relación con los hombres es mayor. Y cuando usted anonimiza la condición de minoría de las mujeres, entonces pasan a la segunda etapa con mucha menos prevalencia y eso las perjudica en el mercado laboral. Entonces podemos estudiar el efecto de la anonimización, el tamaño de la discriminación, cómo la intervención con noyes conductuales afecta a la tasa de discriminación y cómo los atributos de los reclutadores son mediadores en este proceso que mide la discriminación, que tiene noyes y que permite ver cómo la anonimización del perfil de los candidatos tiene algún impacto. Nos movimos a Colombia, ¿ok? Con el mismo proceso, con la misma idea. Y estamos haciendo un estudio en Colombia con esa misma idea. El centro de atención son los afrocolombianos. Nos movimos a Bolivia ahorita, estamos trabajando con personas de la comunidad trans y mujeres, y entonces ahorita, como les digo, estoy físicamente en el Perú y estamos trabajando con migrantes venezolanos y mujeres en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte, así como que una píldora en high speed, ¿no? En alta velocidad, de hacia dónde nos estamos moviendo. Y bueno, estos son los proyectos que están ongoing, ¿no? Tenemos Colombia, Bolivia y Perú. Como le decía, afromigrantes y mujeres. En Bolivia, transexual y personas con discapacidad física y mujeres. Y en el Perú, como le decía, migrantes y mujeres, ¿no? Y bueno, tenemos también en el mercado de rentas, en Colombia y en Ecuador, como les decía, tenemos un estudio en el mercado hipotecario en Ecuador y un estudio que estamos diseñando ahorita en acceso al crédito hacia migrantes venezolanos en Colombia. Esa es la agenda que tenemos. Y así muy a grosso modo les doy los lineamientos generales, un poco como para sondear su interés pues, y conversar, si fuera el caso, que es de interés para ustedes. Muchas gracias por el espacio. Ay, muchísimas gracias, Vladimir. Muy, muy interesante la conferencia. Se queda uno con ganas de que cuentes más, con más detalle, pero bueno, ahora luego al final, me imagino que con las preguntas y en el turno de preguntas y comentarios que vamos a abrir al final, igual podemos profundizar quizás un poquito más, ¿no? Así Claro, que claro. gracias, gracias. Bueno, doy paso entonces a Sonia Di Giannatale, que nos va a hablar de su tema sería una mirada a la vulnerabilidad financiera y género en América Latina. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Buenos días, buenas tardes. Estamos en varias partes del mundo. Yo me siento muy honrada de participar en este evento en el que honramos la memoria de nuestro querido profesor Gustavo Guevara. Pues realmente me da mucha emoción hablar de él. Es una persona
que creo que no solo a mí, sino a varios de nosotros nos ha inspirado, nos ha formado y nos ha motivado a seguir nuestros sueños con una mirada crítica a cualquier tema que estemos analizando. A raíz de su fallecimiento, pues hemos estado tristes, pero al mismo tiempo yo me encuentro agradecida de que hayamos podido formar un grupo de sus estudiantes que con frecuencia nos reunimos, celebramos eventos académicos, además discutimos de muchos temas de economía de una manera muy enriquecedora. Entonces, gracias Virginia por organizar este evento y bueno, voy a comenzar con mi presentación, que su título es Una mirada a la vulnerabilidad financiera y género en América Latina. Esta presentación está basada en un artículo del cual soy coautora, cuyo título tiene que ver con la vulnerabilidad financiera de las mujeres en América Latina. Este artículo ya ha sido publicado en la revista Development Policy Review en el año 2023. Las preguntas de investigación que exploramos en la realización de este artículo son las siguientes. ¿Cuán vulnerables financieramente son las mujeres en América Latina? ¿Y cómo afectan la inclusión financiera, las características de personalidad, las habilidades cognitivas y la educación financiera en la vulnerabilidad financiera? Para poder entender un poco el contexto conceptual en el cual se basa este artículo, me gustaría primero hablar un poco de los dos conceptos principales que se tratan en este artículo. El primero es inclusión financiera, el cual se conceptualiza con mucha frecuencia como el acceso a y el uso de servicios financieros formales. ¿Cuáles son los beneficios que se han identificado de la inclusión financiera para los hogares? Principalmente, oportunidad de planear, de asegurarse y de invertir. Hay literatura, yo diría que bastante amplia para apoyar esta evidencia de que la inclusión financiera ayuda a los hogares básicamente a invertir en recursos humanos, además de recursos físicos para emprender. La inclusión financiera se mide a través de índices o indicadores. Hay diversos métodos que se han utilizado, como el método de los componentes principales, PRIDIT, o indicadores de correspondencia. Cada uno de ellos tiene sus limitaciones y sus ventajas, además de que algunos de ellos solo permiten cuantificar preguntas cuyas respuestas son numéricas. Hay otros indicadores que permiten una combinación de respuestas que son no solo numéricas, sino también categóricas. Evidentemente, la elección de el indicador a ser utilizado sí tiene impacto en los resultados que se obtienen, y también sobre la elección de estos indicadores hay literatura que trata de discutir estas ventajas y beneficios de cada uno de ellos. El otro concepto relevante en esta presentación es el concepto de vulnerabilidad financiera. Con vulnerabilidad financiera se busca medir la capacidad que tienen los hogares de afrontar situaciones económicas adversas y pagar sus cuentas regulares a tiempo. Básicamente es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Digamos que la
noción inicial de vulnerabilidad financiera tenía que ver con el tema de la carga que una deuda podría tener sobre los hogares, y la evolución de este concepto básicamente ha sido orientada por un concepto todavía más amplio en temas financieros, que es el tema de salud financiera. Entonces, con salud financiera lo que se busca es medir que un hogar o una persona tenga los medios para, digamos, poder no solamente cubrir sus necesidades básicas, tener resiliencia ante choques adversos, sino también los medios para pues realizar actividades que lo hagan sentir con plenitud. Entonces, este concepto en realidad aún hay mucha discusión sobre cómo medirlo. Las encuestas utilizadas para medirlo pueden medir algunas aristas del concepto, pero no otras. El concepto de vulnerabilidad financiera es un componente de ese concepto más amplio de salud financiera y tiene que ver con la resiliencia que pueden tener los hogares ante un choque adverso. Me refiero, por ejemplo, a la pérdida del empleo, o que alguien en la familia tenga una enfermedad y que pues aumenten los gastos de la familia, etc. Entonces, básicamente, los dos componentes principales del concepto de vulnerabilidad financiera es esa capacidad de los hogares de hacer frente a choques adversos y también de pagar sus cuentas regulares a tiempo. Igual que con la inclusión financiera, el concepto de vulnerabilidad financiera se mide utilizando índices o indicadores. Recientemente, el análisis de vulnerabilidad financiera incluye aspectos objetivos como la propiedad de activos financieros e historia crediticia, y también subjetivos, opiniones y percepciones que las personas y hogares puedan tener acerca de su estatus financiero. En este estudio que les estoy presentando, utilizamos la encuesta de capacidades financieras coordinada por la Corporación Andina de Fomento, con metodología basada en la desarrollada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La muestra que hemos analizado en el artículo incluye los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Sonia, perdona. Por favor, mirad los micrófonos, porque hay alguien que lo tiene abierto y se oye mucho ruido y estamos grabando. Gracias. Listo. Continúo. El objetivo de esta encuesta es identificar conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de los individuos en el ámbito financiero, así como su acceso y uso de instrumentos formales e informales de ahorro y crédito. En el análisis descriptivo de los datos que logramos de esta encuesta, podemos ver que en promedio el índice de vulnerabilidad financiera de las mujeres es mayor. Igualmente, que una mayor proporción de mujeres se encuentra en estratos socioeconómicos más bajos, y que las mujeres en general obtienen puntuaciones más bajas en educación financiera y de habilidades numéricas, además de mostrar mayores niveles de aversión al riesgo. Para darles una fotografía de lo que encontramos en los datos analizados, hicimos este análisis de dispersión, en donde en el eje horizontal medimos el Producto Interno Bruto per cápita de los países incluidos en la muestra, y en el eje vertical el ranking de la brecha de género para aprovechar oportunidades económicas en estos países. La información de este
rank de la brecha de género la obtuvimos de una base de datos del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial, en donde miden la brecha de género en diversos ángulos. En este gráfico estamos solo presentando la brecha de género que tienen las mujeres para poder aprovechar oportunidades económicas que les ofrece el mercado, es decir, oportunidades de empleo y oportunidades de ser emprendedoras. Como ustedes pueden ver, dividimos el gráfico en 4 regiones, en donde la línea vertical lo que nos mide es el promedio del Producto Interno Bruto per cápita de estos países, y la línea azul horizontal nos mide el promedio de esta medida de brecha de género en oportunidades económicas. Quiero decir que en el caso del Producto Interno Bruto se cumple la idea de que más es mejor, es decir, cuando un país tiene un mayor nivel de Producto Interno Bruto per cápita, solemos asociar esto con una mayor prosperidad económica de este país, mientras que en el caso del rank de brecha de género en oportunidades económicas, aquí menos es mejor. Es decir, cuanta menor sea la brecha de género, se puede identificar con una situación en donde las mujeres pues pueden aprovechar mejor las oportunidades económicas del país donde habitan. Entonces, en estas 4 regiones podemos ver que en la región inferior hacia la derecha no hay ninguno de nuestros países analizados en esa región. Es decir, no hay ningún país de esta muestra en donde veamos un alto nivel de Producto Interno Bruto per cápita y un bajo nivel de brecha de género en el aprovechamiento de oportunidades económicas. En la zona también hacia la derecha, pero superior, vemos que hay 3 países que son Colombia, Argentina y Chile en orden ascendente. En estos países sí tenemos niveles relativamente más altos de Producto Interno Bruto per cápita, pero tenemos también niveles bastante altos de brecha de género en el aprovechamiento de oportunidades económicas. Luego nos movemos hacia aquellos países en donde el Producto Interno Bruto per cápita es menor que el promedio, y visualizamos en la zona inferior izquierda países en donde hay relativamente menor nivel de Producto Interno Bruto per cápita, pero también no hay relativamente una brecha de género tan alta en el aprovechamiento de oportunidades económicas. Estos países son Ecuador, Perú, Paraguay y Brasil. Y por último, en la zona superior izquierda tenemos a Bolivia, que es un país en donde pues, se conjuga, diría yo, las circunstancias más adversas en el sentido de una menor prosperidad económica y al mismo tiempo una brecha de género para el aprovechamiento de oportunidades económicas mayor que en el resto de los países. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí lo mismo que Vladimir encontró muchas heterogeneidades en los distintos países en lo que se refiere al tema de discriminación, nosotros aquí también identificamos heterogeneidad entre estos países de América Latina en cuanto a prosperidad económica y en cuanto a la capacidad que tienen las mujeres para aprovechar las oportunidades económicas que les brinda el mercado. Entonces, para poder medir
la vulnerabilidad financiera en estos países y tratar de explicarla por ciertas características, utilizamos este modelo empírico en donde la variable Y subíndice I es el índice de vulnerabilidad financiera del encuestado, y nuestro modelo empírico postula que este índice pues va a estar determinado por las siguientes características. La primera, la variable FEM subíndice I es una variable binaria de género. La variable trait subíndice I es un vector de características personales que incluye propensión a planear, autocontrol, habilidades numéricas, aversión al riesgo y preferencias temporales. Como ustedes pueden ver, aquí en este modelo empírico que estamos utilizando, estamos viendo o haciendo una mirada hacia el lado de la demanda de instrumentos financieros, es decir, hacia el lado de cómo son los individuos que están demandando estos productos financieros. Luego, la otra característica que hemos considerado es la variable FLIP, que tiene que ver con un indicador de educación financiera, la variable FAT, que también es un vector que llamamos de actitudes financieras, que incluye pagar las obligaciones a tiempo y la percepción del nivel de deuda. Por otra parte, la variable FINC es un vector de inclusión financiera que incluye acceso y uso a instrumentos de ahorro y crédito, tanto formal como informal. Y finalmente controlamos todas estas características por un vector de características sociodemográficas que tienen que ver con nivel de educación, con estatus de empleo, es decir, tener empleo o no tener empleo, con nivel socioeconómico. Entonces, la segunda parte de la estrategia empírica que implementamos para estudiar el fenómeno de la brecha de género en vulnerabilidad financiera en esta muestra de países es analizar dicha brecha de género utilizando una descomposición Oaxaca-Blander. Esta descomposición básicamente, vamos a decir así, y perdón por la redundancia, descompone la diferencia entre los hombres y las mujeres en vulnerabilidad financiera en dos partes. Una parte explicada, que básicamente lo que busca es identificar cuánto de esta diferencia se debe a características a características observables, es decir, sociodemográficas, personales, educación financiera, actitudes financieras e inclusión financiera, que son las que se incluyeron en el modelo empírico que les expliqué en la lámina anterior. Y la otra parte que la metodología de Oaxaca-Blander hace es identificar una parte no explicada de esta diferencia. Es decir, si esta diferencia no se debe a diferencias en esas características observables que yo mencioné, entonces decimos que puede haber un componente de discriminación. Es decir, esa parte no explicada es posible que se deba a discriminación. También es posible que se pueda deber a variables no incluidas en el modelo empírico. Entonces, lo que nosotros encontramos de resultados, lo pueden ver en la tabla, es que en todos los países, menos Paraguay y Perú, hay una diferencia significativa por género en vulnerabilidad financiera. El signo positivo de la fila que está hasta arriba, que dice female, lo que nos dice es que hay una mayor vulnerabilidad financiera para las mujeres. Y esa diferencia pues es significativa en casi todos los países, menos Paraguay y Perú, como se los dije antes. En todos los países, salvo Chile,
hay una diferencia significativa en vulnerabilidad financiera cuando se pertenece al estrato socioeconómico más bajo. Esta es una línea, una fila que está como por el medio de la tabla que dice Lower Social Classes. Como ustedes pueden ver, pues en todos los países menos en Chile, el signo positivo y significativo lo que nos dice es que aquellas personas que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos tienden a mostrar un mayor nivel de vulnerabilidad financiera. Y por otra parte, el otro efecto que identificamos como importante es el PRIDIT de ahorro formal, que está un poco más abajo de la fila de Lower Social Classes. Como ustedes pueden ver, tiene signo negativo en todos aquellos países donde se identificó como significativo el efecto, en donde podemos ver que tener un instrumento de ahorro formal es un vehículo para tener un menor nivel de vulnerabilidad financiera. En cuanto a los otros efectos, como ustedes pueden ver, por ejemplo, tendencia a planear, que está justo debajo de la fila de female, esta es una característica de personalidad en donde los individuos hacen planes de largo plazo en términos financieros, hacen presupuestos y se adhieren al presupuesto. Como ustedes pueden ver, en los países donde se identificó un efecto estadísticamente significativo como Argentina, Chile y Paraguay, las personas que tienden a planear suelen tener un menor nivel de vulnerabilidad financiera. Al igual, por ejemplo, en Chile tenemos otra característica de personalidad que resultó ser significativa, como es el autocontrol. Entonces, voy a pasar ahora a los resultados de la segunda parte de la estrategia empírica. Sonia, perdona, te quedan 5 minutos. Sí, es mostrarles los resultados de la descomposición de Oaxaca Blended. En la tabla pueden ver ustedes primero que tenemos en la primera columna los distintos países. En la segunda columna tenemos como 3 subfilas en cada una para cada uno de estos países, en donde tenemos la diferencia general, la diferencia explicada y la diferencia no explicada. Y entonces podemos ver que para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, la parte explicada es significativa al 95%. Por otra parte, para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, la parte no explicada es significativa, pero con un nivel de al menos del 90%. Entonces, las variables que con mayor frecuencia explican la brecha de género son, pertenecer a un nivel, pertenecer a un nivel socioeconómico más bajo o tener ingreso bajo, categorías de ocupación y nivel educativo. Entonces, en general, hay países en donde la parte no explicada es significativa, en donde sí podemos entonces decir que la brecha de género puede deberse o bien a un proceso de discriminación o al impacto de alguna variable que no hemos incluido en este modelo. Pero principalmente creo que el resultado que debemos resaltar es que son temas relacionados con el aprovechamiento de oportunidades económicas lo que hace que las mujeres en estos países muestren un mayor nivel de vulnerabilidad financiera. Entonces, paso a mis conclusiones, en donde, en primer lugar, quisiera resaltar que encontramos que el ahorro formal es un vehículo para disminuir la vulnerabilidad financiera. Entonces, es posible que en términos de políticas públicas deba haber un mayor enfoque de programas de inclusión y educación financiera para
promover el ahorro formal junto con la segunda conclusión, en donde hablamos de que el diseño de políticas de inclusión financiera debe tomar en cuenta determinantes del lado de la demanda, es decir, las características sociodemográficas de personalidad, habilidades y preferencias, en donde podemos incluir algunas intervenciones destinadas a mejorar esa capacidad de planear, la capacidad de autocontrol, y también del lado de la oferta, es decir, calidad y variedad de instrumentos financieros a los cuales tienen acceso las personas que pertenecen a niveles socioeconómicos más bajos. Y consideramos que la conclusión principal es que las intervenciones orientadas a disminuir la vulnerabilidad financiera están asociadas con aquellas dirigidas a mejorar la condición socioeconómica del país. Es decir, básicamente a intervenciones que aseguren un mayor nivel de Producto Interno Bruto per cápita de los países. Evidentemente no es lo único, también hay todo un entorno legal y que permite que las mujeres aprovechen estas oportunidades económicas, que también tienen un gran impacto, porque recuerdan en la fotografía que les mostré, hay países que incluso teniendo un Producto Interno Bruto alto, puede haber un nivel alto de diferencia de género para aprovechar las oportunidades económicas. Las limitaciones de este artículo, pues podemos decir que sería ideal mejorar la medición de la vulnerabilidad financiera, es decir, con una mejor medición de características de personalidad y preferencia hacia el riesgo y temporales, es decir, cosas que están fuera del control de los autores de este artículo, que tienen que ver más bien con el diseño de la encuesta para intentar una medida más precisa de estas características personales. Igualmente, contar con una mayor consistencia entre las preguntas que la misma encuesta incluye en los distintos países. Bueno, entonces ya con esto concluyo mi presentación y pues me imagino que ahora Virginia va a abrir la sesión de preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Sonia, qué interesante. La verdad es que los temas de hoy están muy, muy interesantes. El tema de la discriminación, el tema de la vulnerabilidad financiera, la discriminación en el acceso al crédito. Hay ya mucha gente que ha puesto preguntas por el chat. No sé si empezamos por las preguntas que están en el chat, o mejor que cada quien haga su pregunta, vamos levantando la mano, ¿no? Y así, em, si alguien quiere preguntar, creo que Nas fue la primera que hizo una pregunta por el chat, o Rosa, ya no me acuerdo. Rosa tiene aquí la mano levantada, pero no sé si en el chat. Buenas, la Buenas. primera. Entonces empezamos, si quieren, con Nas, luego Rosa, luego Pablo, porque vamos en ese orden de levantar las manos. Y si alguien tiene alguna pregunta más, este es el momento de hacerlo. Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, primero que nada, buenos días, gracias. Gracias a Sonia, a Vladimir, porque muy buenas presentaciones, me encantó escucharlos. Mi pregunta inicial era, y perdón si en algún momento del inicio Vladimir habló del por qué ciertos países decidieron hacer el estudio en algún tema en particular. Por ejemplo, me llamó la atención que el tema, hablaste de la comunidad LGTB, pero por ejemplo, en el caso de Bolivia era nada más para los trans. ¿Y por qué solamente Bolivia? Digo, yo no tengo la información poblacional, ¿no? Pero me llama mucho la atención por qué solamente en Bolivia ahorita, ¿no? Quizás más adelante se va a extender, porque creo que esto va más allá nada más
de lo que comúnmente conocemos como lesbianas o gays, ¿no? Sino todo el ámbito que representa las diferencias dentro de esas comunidades, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, México es una población muy grande, muy amplia en muchísimos aspectos, y por ejemplo, es algo que se ha estado trabajando muchísimo en los últimos años, sin embargo, nos falta todavía mucha educación, ¿no? Eh, y lo digo, bueno, porque yo vivo aquí en México, porque veo algunas cosas dentro de la empresa, con la gente con la que uno trabaja. Entonces, por ahí va mi pregunta. Y bueno, yo más adelante, si se necesitan manos para trabajar en eso aquí en México, con mucho gusto yo me apunto. Sí, gracias, Nan. No, mira, honestamente, la evolución de estos estudios de discriminación tiene que ver un poco con las necesidades idiosincráticas de las operaciones que el banco adelanta. O sea, el Banco Interamericano es un banco de conocimiento y al mismo tiempo también es un banco que apoya a los países para llevar adelante políticas públicas. Entonces, hay ciertas prioridades de políticas públicas en ciertos países y nosotros nos adaptamos a eso. En el caso de Bolivia, había interés desde el punto de vista de mercados laborales, entender un poco las dinámicas del mercado laboral y los procesos de discriminación hacia las personas que son trans. Entonces es como un poco demand driven, como que desde el punto de vista de la demanda, yo me siento a veces como un vendedor. Yo tengo una maletica que es mi instrumental técnico, ¿sí? Y entonces cuando surge una necesidad de entender las dinámicas dentro de ciertos mercados, yo ofrezco la posibilidad de abrir mi maletita y entonces llevar adelante esto de discriminación. Y así hemos hecho, pues entonces este es un trabajo que yo no hago solo, lo hago en colaboración con la división con la vicepresidencia de sectores. Entonces ahí está la gente que estudia los temas de género y discriminación, la gente de mercados laborales, la gente de mercados de crédito, están los colegas de instituciones para el desarrollo. O sea, sectorialmente el banco tiene unas demandas y yo atiendo esas demandas. La otra cosa es que si notas, el único país que está fuera de la comunidad andina que hemos estudiado es Argentina. Entonces yo soy parte de la gerencia de países andinos. Entonces cualquier otro país que está fuera como de mi ámbito de acción, me es un poco más difícil justificar que podemos ir a estudiar allá. No es imposible, también hay mucho interés fuera de la región, pero fundamentalmente trato como de replicar estos estudios en la comunidad andina. Pero como decía antes, hay mucho interés en México, hay mucho interés en llevarlo adelante en Bolivia, perdón, en Brasil y en general en Centroamérica, que no tenemos nada, ¿no? Pero sí, estoy contigo. Es un problema mucho más amplio, trasciende fronteras geográficas, trasciende fronteras de países. Y como les decía al inicio, la idea es tratar de tener ese mapa completo, donde uno puede ver país tal, entonces tiene 5 o 7 dimensiones de discriminación y mi aspiración es poder hacerlo también longitudinalmente, que podamos ir viendo cómo van evolucionando estas cosas en el tiempo. Porque la idea es que esto no es un proceso estático, sino que en la medida que se van avanzando los procesos de inclusión social, la discriminación debería irse reduciendo, ¿no? O incrementándose cuando la cosa va mal, ¿no? Entonces ahí un poco queremos también tenemos esa ambición, pues, ¿no? De verlo en el tiempo también. Gracias por Muchas preguntar. gracias. Chévere. Gracias, Vladimir. En segundo lugar, Rosa, puedes tomar la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, pues hemos presenciado hoy dos ponencias bien interesantes, bastante estimulantes. Gracias, Virginia, por organizar el seminario de hoy. Creo que Gustavo estaría súper feliz si nos estuviera escuchando de haber estado acá. Yo sé que él pues nos acompaña en espíritu acá, todo lo que nosotros pues estamos haciendo. Yo tengo dos preguntas, una va para Vladimir y la otra para Sonia. Vladimir, uno de los puntos, bueno, primero para dar un poco de contexto, acá por ejemplo en México, para poder contratar personas migrantes, en el caso de los migrantes en específico, se necesita de un permiso de trabajo. Es decir, las personas no tienen un permiso de trabajo, difícilmente las empresas acá en México suelen patrocinar a las personas migrantes. Generalmente pasa primero porque las personas migrantes tengan este permiso de trabajo
y ya luego pues las empresas contratan o no a los migrantes. Por supuesto, algunas veces hay excepciones, las empresas contratan personas desde sus países de origen. En el caso de Sudamérica, que veo que es mayoritariamente de los países que estabas comentando, ¿cómo sería el caso para Sudamérica? ¿Se necesitan permisos de trabajo para poder contratar? Si no se necesitan, pues ¿cómo será ese proceso de contratación? Y si ustedes en el estudio tomaron esto en cuenta de si las personas que estaban allí colocaban algo en su currículum de tenemos o no los permisos de trabajo. Esa es una de mis preguntas, porque creo que por allí también pues, podrían controlar algo, a lo mejor si lo hicieron, pero claro, con respecto al tiempo entiendo que no pueden expresar todo en la ponencia. La otra es para Sonia. Sonia, cada vez que yo veo el tema de la vulnerabilidad financiera y el género, pues no dejo de pensar en el acceso a la educación financiera. Y sí, las mujeres, en este caso en el estudio o en o los datos que dan las fuentes, hablaron sobre los accesos a educación financiera que tienen las mujeres o la discriminación que se experimenta en términos de formación de habilidades matemáticas. Quizás, por ejemplo, en nosotros en Venezuela cuando nos formábamos, pues no teníamos este tema, al menos yo nunca me sentí discriminada en términos de formación de habilidades matemáticas. Siempre recuerdo que mi maestra de matemáticas pues le tenía incluso mucho afecto y no había estos temas. Sin embargo, estando yo acá en México, pues sí me doy cuenta que muchas estudiantes me mencionan que son discriminadas a lo largo de su formación académica en términos de que eres niña y por lo tanto no eres buena en matemáticas. Y yo jamás lo experimenté en Venezuela, pero sí sé que en otros países latinoamericanos sí se experimenta. Entonces, sí me gustaría comentar un poquito al respecto porque el tema de la discriminación en la formación de habilidades matemáticas, pues tiene un impacto en las habilidades matemáticas y el tema del acceso a la educación financiera, pues también tiene un impacto en la educación financiera. Gracias. Empezamos por Vladimir, que fue la primera pregunta, y luego contesta Sonia. ¿Les parece? Sí, buenísimo. Vale. Mira, Rosa, sí, muy aceptada tu pregunta. Uno de los retos de este tipo de experimentos consiste en lograr la equivalencia observacional de las capacidades productivas de los aplicantes. Como tú bien señalas, el tener un permiso de trabajo es algo que podría limitar a la capacidad de contratar incluso de una empresa. Si no tiene permiso de trabajo, entonces, y eso tiene que ver con la discriminación, es más bien una prerrogativa de naturaleza institucional, legal, ¿no? Nosotros equiparamos en esa dimensión también, o sea, las personas que están aplicando las sintéticas, las que construimos nosotros, tienen permiso de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, incluso en los ejercicios más recientes estamos validando esa equivalencia o sea, tú lo que quieres en realidad es como construir un vector de productividad, ¿no? Que sea equivalente entre unos y otros y aleatorizar la condición de minoría. Y los hacemos con extensivo trabajo de campo con los reclutadores mismos y después lo validamos con inteligencia artificial. Un poco le preguntamos al GPT o a los algoritmos de Machine Learning que nos validen si efectivamente consideran que los dos sujetos son observacionalmente idénticos. Y esa es una de las dimensiones, el permiso de trabajo. Por ejemplo, ahorita aquí en Perú está el TSP, ¿no? Que es un TPP, que es un permiso temporal de trabajo que tienen los migrantes venezolanos en este país que les permite incorporarse formalmente pues, ¿no? al mercado laboral. Y eso, bueno, ya, al tenerlo no hay una barrera legal para la contratación. Si no incluyéramos que tiene ese permiso, eso rápidamente descartaría pues, este criterio de equivalencia observacional. Fíjate que ayer hicimos unos experimentos de validación con reclutadores. Aquí en el Perú, inmediatamente los reclutadores identificaban que el aplicante tenía el permiso y
de forma muy interesante, eso gatillaba una serie de preguntas respecto a, bueno, y de dónde viene? O sea, ¿tienen permiso? Entonces es migrante. Y si es migrante, ¿de dónde viene? Ajá. ¿Y cómo es la calidad de la universidad donde estudió, en donde estudió? Y entonces empieza como todo un vector de características no observables se gatilla en el preciso momento en el que descubren que un aplicante es un extranjero, ¿no? Y respectivamente que sea venezolano, o sea, en lo que descubren que es un extranjero. Entonces es precisamente esas diferencias en atributos no observables que es la que encuentra, encuentra Sonia, ¿no? Con la exposición de Oaxaca, la que nosotros activamos en el experimento, ¿ves? Pero partiendo de la idea de que en términos de capacidad productiva los individuos son similares, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Gracias, tu pregunta me parece muy acertada. Gracias, Vladimir. Sonia, cuando quieras. Pues muchas gracias por tu pregunta, Rosa. Creo que es una pregunta que va directamente pues, al tema que estamos tratando de hablar. En cuanto al acceso a la educación financiera, pues eso no tenemos esa información exactamente en la encuesta, pero sí hay una sección que incluye en la encuesta que incluye preguntas sobre, vamos a decir así, la educación financiera cristalizada del encuestado en este momento. Y cuando digo cristalizada, es la que ha logrado tener para el momento en que se le hacen las preguntas. Las preguntas de educación financiera tienen pues varios componentes, pero algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con entender el proceso de inflación. Entonces, si hoy una canasta de bienes le cuesta 100 y hay cierto porcentaje de inflación en su país, dentro de un año con los 100 que usted compraba la canasta en el año pasado, la puede comprar al año siguiente, sí o no. Este tipo de preguntas se ha encontrado en la literatura que tienen mucho que ver con la experiencia que los países per se han tenido con procesos inflacionarios. Es decir, es muy posible que alguien que viva en Venezuela o en Argentina entienda perfectamente el concepto de inflación, mientras que hay personas que tal vez vivan en países donde la inflación está muy controlada y realmente no identifique bien qué significa la inflación. Pero hay otro componente en las preguntas de educación financiera que se vinculan estrechamente a un tema que mencionaste, que son las habilidades numéricas, por ejemplo, el cálculo del interés compuesto. O sea, es una pregunta en donde hay un componente de educación financiera, por supuesto, pero también hay un componente de habilidades numéricas. Y esa es la pregunta que usamos para identificar las habilidades numéricas. Y efectivamente, pues sí se encuentra que en las mujeres las habilidades numéricas obtienen puntajes menores. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, la encuesta no nos da para poder decir algo al respecto, pero evidentemente sí tiene que ver, considero yo, con lo que tú decías. Básicamente sí se ha identificado en la literatura como un sesgo de participación de las mujeres en las llamadas carreras STEM, de ciencia, tecnología, de ingeniería, ¿verdad? Y que tienen que ver con estos estereotipos que mencionaba Vladimir en su presentación, de que las mujeres tal vez no sean tan buenas como los hombres en este tipo de carreras, ¿no? Y finalmente quisiera concluir con algo que sí se ha identificado y también me parece interesante y que tiene que ver, considero yo, con todo este tema de estereotipos, que en las preguntas relacionadas con habilidades numéricas o con educación financiera hay una proporción significativamente mayor de mujeres que responden no sé. Entonces allí
realmente no sabemos si ese no sé tiene que ver con que en realidad no sabe o con que no la quiere responder porque a lo mejor en el entorno de la encuesta pues hay personas que la podrían juzgar mal o algo por el estilo, si muestra cierto nivel de habilidad numérica o de conocimientos. Entonces, como que el tema que mencionas, creo que la encuesta tiene ciertas mediciones y por eso en la conclusión dije que lo ideal sería contar con mediciones un poco más precisas de esas características. Muy Espero bien, haber respondido a tu gracias, Sonia. pregunta. Gracias. Vamos con Pablo y luego Rómulo. Pablo. Bien, buenos días, ¿cómo están? Bueno, realmente muy satisfecho con que hayamos realizado esta actividad en honor a Gustavo. Mi primera es una reflexión, ¿ok? Cuando yo doy clase de política pública, una de las cosas que les digo a los muchachos siempre es que nosotros tomamos de la discriminación el lado positivo, es decir, nosotros decimos que la economía estudia el proceso de asignación y realmente la asignación es el positivo de la discriminación. Cuando yo asigno, yo discrimino. Tú sí, tú no. Pero a nadie le gustaría o no es tan mercadeable hablar de la discriminación. Pero a nivel de política pública, el gran argumento que tengo yo que levantar es precisamente hacia el que yo discrimino con la política pública. Cuando yo le asigno algo a alguien, ese no va normalmente a preguntar por qué me están asignando, ¿ok? El que va a preguntar es el que no fue asignado, el que fue discriminado, ese es el que va a preguntar, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué le dan a él y no me dan a mí? Entonces la discriminación es un tema bien importante en cuanto a política pública. Y luego de esta reflexión viene la pregunta en relación a la conclusión del trabajo de Sonia, que me parecería, o sea, no sé si lo entendí correctamente, pero a lo que ellos llegan es que es mucho más productivo, políticas que van hacia la mejora y el crecimiento económico en términos de reducir vulnerabilidad, que políticas dirigidas específicamente a ciertos aspectos de esa vulnerabilidad. Y eso es bien interesante porque de alguna manera está diciendo que el tema de la vulnerabilidad es generado por la situación económica global y no por quizás prácticas particulares que se den dentro de la economía. Gracias, Pablo. Sonia. Pues gracias, Pablo, por tu intervención. En cuanto a tu reflexión, me gustaría añadir algo. Me gustaría mencionar que no en este trabajo, pero en otros trabajos que he tenido la oportunidad de hacer, es que efectivamente, Pablo, por ejemplo, Banerjee, Premio Nobel de Economía en temas de desarrollo económico, identifica que hay pérdidas de bienestar económico cuando en la asignación de talento en la, o sea, de las personas en la distribución de talento de una economía, cuando en esta asignación no tenemos una asignación correcta. Es decir, por ejemplo, si tú eres un empresario por necesidad y vendes chucherías en la calle, ¿verdad? Es posible que no eres realmente un empresario. Es posible que tu conjunto de habilidades no es el ideal que la economía necesita realmente para prosperar. Digamos que lo que buscamos en un empresario es que innove, ¿verdad? No a lo mejor en características
técnicas de sus productos, incluso en estrategias de venta, en estrategias de contratación, etc. Y una persona que anda vendiendo chucherías en la calle, pues creo que difícilmente estará innovando. Entonces, esta asignación de esta persona a una actividad empresarial es muy posible que pues no sea la asignación adecuada de tal en una economía. Entonces, sí hay pérdidas de eficiencia cuando las personas, por sus características personales, no tienen acceso a la actividad económica para la cual podría estar mejor asignada. La otra cosa que quería mencionar en cuanto a lo que infieres de la conclusión, coincido contigo. Coincido contigo porque yo creo que las intervenciones como más particulares, como las que en general se hacen en temas de desarrollo económico, los famosos RCT, Randomized Control Trials, en donde se trata un poco de identificar, por ejemplo, si tú le das acceso a una cuenta de ahorro a una persona en condición vulnerable, sin costo y con poco papeleo y con pocas dificultades para manejarla, y diseñas una intervención en donde a lo mejor ayudas a las personas a identificar un objetivo de ahorro y a mantenerlo a través de recordatorios, ¿verdad? Es posible que esas intervenciones sean exitosas. Se ha visto que el éxito en general de estas intervenciones decae con el tiempo, porque las personas tenemos pues sesgos conductuales y cognitivos que hacen que tal vez dijimos hace 3 meses que mi objetivo de ahorro sea, no sé, $100 al mes, y al cabo de 3 meses lo hago, pero después se me olvida y ya no lo quiero hacer, me gustó el vestido, o me gustó irme de vacaciones, o me gustó, etcétera. Y entonces ese tipo de intervenciones pueden ser exitosas, pero me parece que son exitosas si el marco económico general es próspero y conduce a, pues, a que las personas traten de, digamos así, de utilizar instrumentos financieros, de invertir, de planear, etc. Y bueno, lo último que quisiera también decir es que el marco institucional importa. Esa es la otra cosa que en el gráfico de dispersión que le mostré se nota. Esta brecha de género en el aprovechamiento de oportunidades económicas no solo se debe a la prosperidad económica per se. La prosperidad económica es así como el marco en donde es posible que mejores cosas ocurran. Pero el ambiente institucional, el conjunto de estereotipos, el conjunto, vamos a decir así, de creencias que operan en esa sociedad, también importan. Vimos, por ejemplo, el caso de Chile, que es el país con el Producto Interno Bruto económico más alto en los países de la muestra considerada. Sin embargo, también es el país en donde hay una mayor brecha de género para que las mujeres aprovechen las oportunidades económicas. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias, Sonia. Antes de darle la palabra a Rómulo, quería comentarte que cuando estaba viendo precisamente el gráfico y estabas haciendo allí tu explicación, pensé lo mismo. Pensé, aquí en el fondo lo que hay es un problema del marco regulatorio, del marco institucional, del marco legal, que no sé si está recogido en tu modelo, si es factible recogerlo igual. Puede ser, ¿no? Así como hay trabajos del Banco Mundial donde vieron el nivel de regulaciones por los diferentes países para hacer negocios, ¿no? Eh, Seguramente que igual se podrían buscar indicadores, o intentar construir algún indicador sintético
que recoja o que pueda recoger los diferentes marcos regulatorios, ¿no? Porque uno se pregunta, parte de las diferencias entre países pueden tener que ver también con diferencias en la cultura y no solo diferencias económicas, pero sino también diferencias en el marco institucional, en el marco regulatorio. Y tú has hablado algo también ahora, las instituciones informales, porque no solo las instituciones formales, sino también las instituciones informales pueden tener algo que ver. Y bueno, de todo esto saco que es importante el tema de la educación financiera, pero antes voy a darle la palabra a Rómulo y creo que, no sé si hay alguien más, pero yo me voy a tener que ir en breve. Pero bueno, a Rómulo, cuando quieras, Rómulo, gracias por venir y cuando quieras tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Se escucha bien? perfectamente. Sí. Bien, bueno, buenos días Perdona, y buenas Rómulo. tardes. ¿Sí? Sí, para quienes no te conocen, que creo que muchos te conocen, pero no sé si Sonia, Rómulo fue estudiante también de nuestra escuela, un magnífico estudiante, estuvo trabajando también en el proyecto Valencia 2020 y en los barrios marginales de Valencia y luego ha trabajado muchísimo tiempo en políticas públicas, así que pues nada, solo quería hacer ese paréntesis, Rómulo, cuando quieras. Gracias, gracias. Bueno, buenos días y buenas tardes, ¿no? Según corresponda el uso horario. Bueno, en primer lugar, Virginia, felicitarte y agradecerte por continuar con esta iniciativa. Y por supuesto, a los ponentes, Sonia y Vladimir, con la información que nos han traído, súper valiosa y que da pie, eh, da muchas respuestas y da pie a muchas preguntas, ¿no? Y yo tengo preguntas para ambos. Sin embargo, antes de plantear las preguntas, quería hacer un comentario que pudiera interesarle a Rosa Morales, porque resulta que yo estoy en Lima, Perú, estoy aquí desde hace unos 6 años, y efectivamente, Rosa, hay un tema con los niveles de documentación que existe. Aquí para los migrantes hay varios niveles de documentación: CPP, PTP, carnet de extranjería, temporal, carnet de extranjería permanente, y cada uno de ellos, digamos que otorga ciertos niveles de beneficios. En algún momento hay personas que por la condición en la que ingresaron al país y son solicitantes de refugio, digamos, les otorgan una condición migratoria específica, pero que no siempre garantiza que esa persona puede tener acceso a un empleo, ¿no? Y ha sido uno de los temas más discutidos respecto al otorgamiento de estas calidades migratorias. Incluso la mayoría de las personas la mayoría de los migrantes venezolanos en Perú, tenemos una calidad migratoria temporal que tenemos que renovar anualmente. Y, por ejemplo, con esa calidad migratoria temporal no podemos votar. No podemos votar en las elecciones presidenciales. Hay que tener solamente están habilitados para votar, por ejemplo, los que tienen una calidad migratoria permanente. Y eso representa menos del 1% de los venezolanos en Perú. Entonces, sí que hay un tema, incluso la adaptación de los sistemas para lo que es la postulación o para el acceso a un servicio, han tenido que adecuarse a estos distintos instrumentos que existen, ¿no? Porque de repente puede haber discursivamente una apertura. Pueden decir, no, mira, con esta calidad migratoria puedes postular, pero resulta que ingresas a un sistema en el que simplemente ni siquiera existe como opción la calidad migratoria que tienes. Entonces son elementos que sí están influyendo y sobre los que se está trabajando, ¿no? Hay multilaterales abocadas apoyando la ejecución de proyectos a través de ONGs venezolanas, que asesoran a los migrantes en, digamos, los cambios necesarios para poder tener la calidad migratoria más adecuada, ¿no? De acuerdo a sus intereses. Y hay muchos otros detalles que
se haría muy largo comentarlos, pero sí que tiene un impacto. Bien, en este caso quisiera plantear una primera pregunta para Vladimir. No sé si Vladimir está por ahí todavía. Vladimir se ha tenido que ir, lo ha puesto en el chat que tenía otra reunión y tenía que estar físicamente en otra reunión y se ha tenido que ir. Ah, bueno, Pero bueno. creo que te puedo pasar su contacto para que se lo preguntes directamente, ¿vale, Ah, Rómulo? bueno, perfecto, perfecto. Sí, Sí. lo comento brevemente porque sé que es un tema también que podría interesarnos, ¿no? Tiene que ver igualmente con el estudio que están desarrollando. Entiendo que están avanzando actualmente en un estudio sobre el mercado laboral en Perú. Y en el caso de Perú, y puede suceder algo similar en otros países de la región, es el alto nivel de informalidad que existe en la economía. El grueso de los migrantes venezolanos tienen trabajos en empresas informales o en actividad económica informal. Y eso, claro está, tiene un impacto considerable en las condiciones de esos trabajos a los que pueden acceder, ¿no? Por tanto, y esto se va a vincular luego con la pregunta que tengo para Sonia, muchas veces el emprendimiento no es una respuesta a un genuino propósito o deseo empresarial o emprendedor, sino que es la respuesta a la imposibilidad de acceder a trabajos, a condiciones laborales que le brinden realmente, digamos, una situación de bienestar adecuada, ¿no? Pero entonces, en este caso, hay un tema que lo dejo por acá antes de pasar a la pregunta con Sonia, y es el tema también del mercado inmobiliario. En la exposición de Vladimir, él mencionaba que han realizado un estudio en Colombia, donde se evidencia que hay efectivamente un trato discriminatorio para los migrantes en este mercado, y el caso es que en Perú es exactamente igual. Es decir, no sé qué tan grave sea la situación en Colombia, pero en Perú sí que se ha dado una dinámica muy fuerte de discriminación en el mercado inmobiliario, lo que tiene un impacto considerable en las condiciones de vida a las que pueden acceder los migrantes. ¿Por qué? Una ciudad de 10 millones de habitantes, prácticamente el 10% de esa población es venezolana. Es decir, estamos hablando de que en Lima hay cerca de 1 millón de venezolanos. Ese millón de venezolanos, al enfrentar unas condiciones adversas en el mercado inmobiliario, o tienen que pagar un plus en términos de un canon de arrendamiento mucho más alto, o definitivamente tienen que dirigirse a la periferia. A la periferia, donde las condiciones de vida pueden ser bastante diferentes, porque si Perú tiene unas diferencias significativas entre lo que es Lima y el resto del país, pues vaya que a lo interno, los distintos distritos de la ciudad, pues también presentan diferencias bastante significativas en cuanto a la provisión de servicios, condiciones de vida, oportunidades de trabajo. Y en este caso, un aspecto que me preocupa, y ya esto es un tema de investigación interesante y posterior, es el tema de la espacialización de la migración. Podemos ver un fenómeno, entonces, en el caso de Lima particularmente, donde hay un flujo migratorio más fuerte hacia lo que se conoce aquí como los conos norte y el cono sur, que son los distritos más alejados de la centralidad o de los distritos que tienen una mejor calidad de vida, ¿no? Y eso sí que puede tener un impacto no solamente en la economía de las familias migrantes, sino también en las oportunidades en cuanto a los servicios a los que pudieran tener acceso eventualmente. Pero bueno, sin dilatar más, porque puedo quedarme acá haciendo muchos comentarios, quería preguntarle a Sonia, ¿no? Me llamó la atención, si entendí correctamente los datos que nos compartió. Chile parece tener una situación diferente en cuanto a las posibilidades de que una familia de bajos recursos se encuentre en una situación de vulnerabilidad financiera. Y
contextualizo un poco lo que sucede acá en Perú, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de familiarizarme con algunos programas de apoyo a emprendedores venezolanos. Y ciertamente, cuando se aborda el tema de finanzas, lo que tiene que ver con planificar tu flujo de ingresos, la clasificación de los gastos, los costos, definición de costo unitario, punto de equilibrio y toda esa clase de cosas, sí que hay debilidades importantes, ¿no? En el manejo de esos conceptos. Es decir, las personas manejan su rubro o el sector en el que incursionan, manejan aspectos de marketing, de publicidad a un cierto nivel, pero sí que el aspecto financiero les resulta bastante complicado. De paso que Perú es un país que tiene una tasa de bancarización todavía baja si la comparamos con Venezuela, ¿no? Donde la tasa de bancarización era bastante considerable, casi todos teníamos algún instrumento financiero en Venezuela. Lo cierto es que quería saber qué ha hecho Chile bien, y lo pregunto porque me preocupa, y es un tema de investigación interesante, el acceso de los migrantes venezolanos en Perú a, digamos, los instrumentos financieros. Hay instrumentos financieros que de plano están negados para migrantes, ¿no? El acceso al crédito es complicado. Es complicado para un migrante. Hay distintos instrumentos financieros, sobre todo de entidades abocadas al rubro micro, que están ofreciendo algunos instrumentos. Pero en este caso, ¿qué ha hecho Chile bien? ¿Son las políticas que han implementado, las regulaciones, el manejo de las regulaciones, o es que el mercado ha respondido y hay oferta de instrumentos financieros para personas en situación vulnerable desde las entidades privadas? Muy buena pregunta, Rómulo. Sonia, cuando quieras. Gracias, Rómulo, por tu reflexión, por compartir tu experiencia en Perú y por la pregunta. En cuanto a la pregunta, yo lo que pienso es que este resultado que hemos obtenido pues no puede recoger toda la complejidad de argumentos que tú has esgrimido en la pregunta. Sin embargo, lo que sí puedo pensar es que la prosperidad económica de Chile, es decir, el hecho de tener el PIB per cápita más alto de los países de la muestra, hacen que incluso las personas de bajo estrato socioeconómico sean menos vulnerables financieramente. Es decir, hay vamos a decir así, un ambiente económico en Chile que permite una mayor variedad y calidad de productos financieros, incluso para las personas de bajo estrato socioeconómico. No tengo a mano la información, pero supongo que el nivel de informalidad en Chile ha de ser mucho menor que en otros países como Perú, ¿no? Pero bueno, como lo dije antes, también el marco institucional y regulatorio, a pesar de que Chile es el país con el mayor PIB per cápita de los países de la muestra, también es el país donde en términos de género, yo no estudié el fenómeno de la migración, hace que sea más difícil para las mujeres tras vamos a decirlo así, traducir esa prosperidad económica con un mayor aprovechamiento de las oportunidades económicas. Entonces, pues yo sí creo que pues la prosperidad económica, como les dije antes, brinda un buen telón de fondo. Ahora, no es toda la historia tampoco. Y bueno, desenmarañar los detalles de la historia, yo creo que pues sí, mucho campo para estudiar, y como lo dijiste al inicio de tu intervención, pues estos estudios no solamente
proveen la información, sino también nos dan espacio para pensar qué más podemos hacer, qué más podemos estudiar. Perfecto. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, Rómulo. Gracias a todos por venir. Bueno, ya se ha ido saliendo mucha gente. Al final nos hemos extendido muchísimo más de lo que pensábamos. Pero creo que ha sido un éxito tanto es la elección de los ponentes, los temas, un éxito de participación, en la calidad de nuestros participantes. Había muchos exalumnos y exalumnas muchos de los que entraron eran exalumnos o exalumnas de nuestra facultad, y eso se nota pues que han querido venir a compartir con nosotros este rato y este día, y recordar a Gustavo, por supuesto. Y nada, interesantísimo de verdad estos temas. Tendríamos que reunirnos más seguido. Cuesta por las obligaciones de todos, pero es verdad que deberíamos hacerlo más seguido. Así que nada, yo os agradezco, les agradezco, Sonia, Vladimir, que ya no está, pero ya se lo he dicho antes, por venir, y bueno, a todos por estar. Rómulo, a ti hacía tiempo que no te veía. William está por ahí y no sé si quería haber hecho alguna pregunta, en algún momento levantó la mano, pero yo me tengo que ir ya, lamentablemente, porque tengo que llevar a mi hija. Y Sonia, te hice anfitriona a ti, o sea que para detener la grabación tienes que ser tú, porque yo ya no puedo. No, perdón, yo también ya me tendría que retirar. Yo creo Sí, que si quieres nada, detén la grabación. sí, deténla tú. Ah, No, ya no, tú no puedes. yo no puedo porque te pasé a ti. Ya, ya la ¿Ya?